Medellín. Tuvimos el jueves un webinar sobre régimen simple de tributación. El día viernes tuvimos comité tributario sobre el tema de devoluciones y el día de hoy sobre factura electrónica. Nos acompaña el señor Jefferson Galvis, funcionario de la División de Recaudo de la DIAN, quien le damos una cordial bienvenida, y a su vez la doctora Marcela Peña, funcionaria de recaudo igualmente de la DIAN, y a su vez es la líder de facturación electrónica de la DIAN. Le cedo la palabra al señor Solís. Muchas gracias. Bueno, me confirman por favor antes si están viendo y si me están escuchando. Sí, Jefferson. Perfecto, Jefferson, estábamos 20 Ok, minutos. bueno, muchas gracias. Bueno, pues primero dar las gracias pues a la Cámara de Comercio Colomboamericana pues por disponer de estos espacios que van muy de la mano pues con lo dispuesto pues por el director general, que la idea es pues tener cercanía con ustedes, con los contribuyentes, y de alguna manera pues ser como una mano amiga para todos y que pues de primera mano, o por lo menos desde lo que se pueda desde la DIAN, poderles brindar pues todo el apoyo posible. En nombre de la directora Diana Lorena Ríos, agradecerles igualmente pues, por el espacio. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿qué es la factura electrónica? Bueno, lo primero que debemos mencionar con respecto a la factura electrónica es que no es un tema nuevo, ¿cierto? Inclusive desde el 2007 estamos viendo pues, el término de factura electrónica. Digamos que en su primera versión, lo que llamamos versión 1, que fue factura electrónica con validación posterior, se reglamentó en el 2015 con el decreto 2242. Y digamos que con la ley de financiamiento se le dio una fuerza importante, que es lo que estamos viendo y todo lo que estamos viendo el día de hoy, que es la factura electrónica de venta con validación previa. ¿Qué significa? Que antes de entregar la factura, antes de expedirla, debo enviarla a la DIAN debo transmitirla a la DIAN, perdón, para que haga la validación. Situación que no se presentaba con la versión 1, ¿cierto? Yo le entregaba la factura o le expedía la factura al cliente y posteriormente la validaba. Bueno, ¿qué es la factura electrónica de venta? Digamos que simplemente es una modalidad de facturación que soporta las transacciones de venta de bienes y prestación de servicios. Aquí es muy importante hacer énfasis en este punto, porque es claro que no todos los ingresos son facturables, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta qué es lo que se factura, ¿cierto? Y la norma nos habla pues de que es la venta de los bienes y de la prestación de servicios. Qué pena se me olvidaba decirles algo. La idea es que las preguntas, si de pronto van surgiendo, las vamos escribiendo en el chat y al final de la presentación, la idea es que las resolvamos, porque a medida que vamos dando la charla, pues puede presentarse que se resuelvan algunas inquietudes. Bueno, continúo. Otro tema importante, digamos que es una evolución de la factura tradicional de papel, que es conocida en el mundo como e-factura o invoice. De hecho, pues es el término que se utiliza pues, en el lenguaje, que es el que ven en el siguiente punto, que es la estructura estándar internacional, que es el XML, que básicamente, ¿qué es el XML? Pues supongo que algunos de ustedes conocen los medios magnéticos o la información exógena que se transmite igualmente mediante este formato. Y lo hacemos mediante el lenguaje universal VL 2.1, que lo que nos da, digamos, es una ventaja pues, en cuanto a la información que tenemos en el XML, porque es un lenguaje que se va a entender a nivel internacional. Y pues finalmente, digamos que pertenece al ecosistema de intercambio electrónico de datos, ¿cierto? La idea es que todo ya lo hagamos electrónicamente, no es un tema nuevo. El objetivo pues, de la factura es que podamos tener información en tiempo real de todas las transacciones que tengamos, tanto para la entidad administradora pues como para ustedes que puedan tener información también en tiempo real. La factura electrónica como acto de estado, digamos que más que un control es transparencia, no únicamente para la entidad, sino también para ustedes como contribuyentes, porque lo que vamos a tener con esto es que mucha más gente que de pronto no está facturando, estando en la obligación de hacerlo, ustedes van a tener la transparencia, digamos que esa competencia leal con todos los contribuyentes, porque la idea es que seamos transparentes con respecto a nuestras obligaciones. El segundo punto, información en tiempo real. Digamos que como les mencioné ahorita,
es algo importante no únicamente para la administración, sino también para ustedes que van a poder tener esa información en tiempo real de sus clientes, igualmente de sus proveedores, y poder tomar decisiones con esta información. Una conferencia, ¿no? El tercer punto, aumenta el recaudo aumentando la base. Como les mencioné ahorita, digamos que y de la mano pues con el cuarto punto, digamos que también lo que se busca es fomentar la formalización, ¿cierto? Y que se presente una competencia leal entre todos los contribuyentes. Si yo estoy en la obligación de facturar, pues entrar en la factura electrónica de manera voluntaria, ¿cierto? Y pues en ese orden de ideas, aumentar esa base de recaudo. Y finalmente, una solución virtual, pues no hay que explicar mucho, ¿cierto? Es un tema pues de que se va a hacer mediante los sistemas electrónicos. Digamos que la tecnología va avanzando y Colombia pues no se podía quedar atrás con este tema. ¿Cuáles son los beneficios de la factura? Bueno, como les decía, la implementación virtual, digamos que el objetivo es dejar de lado tanto papel, ¿cierto? Hacerlo más por los medios electrónicos con los que contamos. Y digamos que también beneficia esa relación que tengamos con los clientes y con los proveedores, por lo que les decía precisamente ahorita. Digamos que vamos a tener información segura en tiempo real y eficiente. Permite la toma de decisiones comerciales, como les decía también ahorita. Básicamente, el objetivo de tener la información en tiempo real es poder tener una información más clara de lo que estamos vendiendo, de lo que estamos comprando, de todas esas transacciones que vamos haciendo con clientes y proveedores, y mediante, digamos que los análisis o los informes BI, que de hecho pues la DIAN ya los está implementando pues para su propia información y su propio análisis, digamos que es tener esta información y no únicamente tenerla, sino también utilizar esa información a mi provecho, ¿cierto? A mi provecho pues como contribuyente y como facturador electrónico. Es decir, ¿qué puedo yo hacer con esa información? Estar analizándola constantemente con respecto a mis clientes, mis proveedores, en cuanto a mi inventario, que va de la mano con el tema del Big Data. Otro punto importante es que facilita los trámites con el Estado. ¿En qué sentido? No sé si de pronto ustedes vieron la semana anterior en el Comité Tributario algo relacionado con las devoluciones automáticas, pensaría que de pronto sí. Y pues hacia ese punto vamos, ¿cierto? Al tener la información real, al tener la información en tiempo real, digamos que se van a poder generar muchos proyectos y muchos beneficios también para ustedes como contribuyentes. El tema de las devoluciones automáticas, como les mencionaba, el tema de la declaración sugerida, que desde el año anterior pues se implementó una parte, y digamos que a medida que se implemente la factura electrónica y a medida que se vayan agregando nuevas funcionalidades, vamos a tener esa posibilidad de hacer esa información para la declaración sugerida mucho más, digamos, real. Y finalmente, el beneficio, digamos, más evidente, ¿cierto? Es el ahorro de papel, los costos de mensajería y la operatividad. Hay contribuyentes que inclusive disponen de habitaciones enteras para guardar su papelería, y que inclusive muchos tienen que de pronto contratar con un tercero para que les haga de pronto esa distribución de las facturas. La idea es que, perdón, tengamos unos ahorros en cuanto a esos costos y en cuanto a ese ahorro de papel. Bueno, la factura electrónica en Latinoamérica, pues, digamos que Colombia es de los últimos países que ingresó, o que está ingresando pues con factura electrónica, pero pues también tiene sus ventajas, ¿cierto? El hecho de ser de los últimos, digamos que se aprende de los errores de los otros y se entra, digamos, con un proyecto mucho más importante y mucho más ajustado a la realidad, sobre todo pues aquí en Latinoamérica. Pero digamos que esa es la ventaja, ¿cierto? Que se aprende de los errores de los otros, y digamos que antes de entrar se implementan todas esas mejoras, como lo que vemos acá. En cuanto a factura, tenemos una solución gratuita, el tema de la validación previa. Con respecto a la entidad tributaria, tenemos cercanía con los contribuyentes, y hay los productos tributarios, como les decía, pues que la idea es que no se quede simplemente en información, sino que la información sirva para generar nuevos proyectos y nuevos beneficios para los contribuyentes. Y con respecto al tema comercial, digamos que es algo que tampoco es nuevo, que es el tema del factoring, pero que también se le da un impulso importante y en el que la DIAN cumple un papel importante.
que ahorita más adelante vamos a ver con respecto al pago. Bueno, digamos que aquí en el impacto de la factura, pues básicamente lo que les he mencionado hasta ahora, digamos que aquí lo importante puede ser mencionar el tema de la pandemia que estamos viendo en este momento. La factura electrónica para quienes estaban habilitados y para quienes no. Pues, quienes no estuvieron habilitados y quienes de pronto han estado de acuerdo al calendario implementándolo o que de pronto no, o que de pronto ya lo habían habilitado y que estaban facturando, digamos que es una ventaja poder hacerlo mediante los sistemas electrónicos, porque pues por la situación actual y en vista de que no podemos movilizarnos mucho, digamos que es una ventaja importante poder hacerlo mediante los sistemas electrónicos, mediante el Internet, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también es una ventaja importante y digamos que nos cayó muy bien este tema, pues con la situación actual, porque muchas empresas pudieron seguir facturando las que ya estaban habilitadas y las que no pudieron hacer el proceso de habilitación para facturar. Bueno, entonces entremos en materia con respecto a la factura electrónica con validación previa. Digamos que básicamente se compone de estos 5 pasos, ¿cierto? Que realmente pueden ser muy rápidos con respecto vemos que hay mucha cantidad de pasos, pero que se generan o que se hacen en un tiempo muy corto. Entonces, el primero hablamos de generación. ¿Qué es la generación? Es, digamos, diligenciar ese documento electrónico, ¿cierto? Digamos, incluir la información en ese documento. Y el segundo paso sería transmitirlo a la DIAN. Que ya la DIAN haría ese tercer paso, que es la validación. Aquí es importante mencionar algo. Esa validación, bueno, 2 cosas. Uno, la validación, digamos que la validación es de 2 tipos de notificación. Perdón, 2 tipos de validación, ¿cierto? Digamos que hay unas reglas o hay unas validaciones que son de notificación y hay otras validaciones que son de rechazo, ¿cierto? Digamos que las validaciones de rechazo, pues inmediatamente la DIAN me va a entregar un mensaje diciéndome que no se pudo validar la factura porque hay una inconsistencia y me entregará pues los códigos, ¿cierto? O los errores que presentó la factura o el documento para que yo los pueda corregir. Pero también hay unas validaciones de notificación. ¿Qué significa? Esas validaciones no me dan rechazo, pero digamos que la DIAN igual genera la alerta para que el contribuyente, digamos que le trabaje esas inconsistencias. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque puede ser, ¿cierto? No estoy diciendo que vaya a pasar o que no vaya a pasar, pero es posible que esas notificaciones, esas validaciones de notificación posteriormente se conviertan en validaciones de rechazo o que desaparezcan, ¿cierto? Pero es importante también, digamos, mencionar que se le debe también hacer seguimiento a esas validaciones de notificación. Y el segundo punto importante con respecto a la validación es que, digamos, la DIAN hace una validación de forma, ¿cierto? En cuanto a la factura, lo cual no exime, digamos, la responsabilidad de que ustedes como contribuyentes y como adquirientes, ¿cierto? Porque ustedes también reciben facturas, le hagan un seguimiento a esas facturas y que verifiquen que efectivamente cumplan con los requisitos del 617 y de la resolución y del decreto pues del DUR, ¿cierto? Digamos que es una validación que se hace y obviamente también, digamos que no limita tampoco la capacidad o la competencia fiscalizadora de la entidad. El cuarto paso, digamos que es la expedición, que también hay unas reglas dependiendo de si quien está adquiriendo el producto o el servicio es facturador electrónico o no, para hacer esa expedición. Y la recepción, digamos que también hace parte pues como el comprador de recibir esa factura, efectivamente recibirla mediante los medios pues que están dispuestos. Bueno, aquí hay un tema importante, el tema de la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Digamos que la interoperabilidad, básicamente, ¿en qué consiste? Básicamente, la interoperabilidad es decir, que yo puedo facturar por cualquiera de los 3 medios disponibles. Ahorita vamos a mirar cuáles son. Hay 3 medios que yo puedo facturar, ¿cierto? Y la interoperabilidad quiere decir es que independientemente de que mi cliente, que también puede ser facturador electrónico, tenga uno diferente al que yo estoy utilizando,
puede haber una operabilidad o una recepción entre servidores de esa factura. Entonces, digamos que yo como facturador tengo la opción de facturar mediante proveedor tecnológico, desarrollo propio o facturación gratuita. Y mi adquiriente electrónico me va a poder recibir mediante esos mismos tres o cualquiera de los tres, proveedor tecnológico, desarrollo propio o facturación gratuita. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el adquiriente no es electrónico, sino que es un consumidor final, por ejemplo? Entonces vamos también a tener dos opciones de entrega. Digamos que va a ser a través del email, o si el adquiriente también dispone de un servidor para recibirla, o en última instancia la representación gráfica, que digamos es la última opción, ¿cierto? Digamos, la idea es que evitemos imprimir la representación gráfica, ¿cierto? La representación gráfica se le va a mandar por correo, ¿cierto? Como lo vemos en los dos puntos anteriores. Pero la idea es que lo hagamos mediante los sistemas electrónicos y que no tengamos que imprimir la factura. Si tenemos que imprimir la factura, pues se le va a imprimir, no hay problema, se le entrega. Bueno, aquí hago una aclaración. El XML, como les dije ahorita, son unos códigos, digamos que un bloc de notas, ¿cierto? Donde está la información agrupada, digamos, por campos de la factura, ¿cierto? Como tema de impuestos, información del cliente, información del comprador. Y la representación gráfica, digamos que es convertir ese XML o trasladar la información del XML a un PDF. La representación gráfica básicamente es la factura como la conocemos hoy en día, con algunas modificaciones y con algunos campos adicionales, pero pues básicamente es como la factura convencional que conocemos, que es la de papel, donde está la información del cliente, de la información del emisor de la factura, la descripción de los productos, bueno, en fin. Digamos que pues la información normal que conocemos hoy en día, y esa representación gráfica es la que le vamos a entregar a nuestro cliente no electrónico o a nuestro adquiriente no electrónico. Bueno, digamos que aquí es un tema más técnico, que es con respecto pues al ciclo de documentos, que es la recepción. Básicamente, pues para no enrollarme mucho con el tema técnico, digamos que lo que dice acá es que yo como emisor emito un XML y mi cliente lo recibe mediante un acuse de recibo y hay una recepción que puede ser, o una aceptación que puede ser tácita o expresa, ¿cierto? Digamos que esa aceptación se puede dar en 3 días y digamos que es más para efectos del factoring, ¿cierto? De dejar ese documento o esa factura como título o valor y poder, digamos, registrarla como un título o valor para poder hacer factoring. Bueno, aquí importante. Aquí me voy a tener un ratico. Ahorita al principio les dije que la ley 1943 del 2018 fue la que, digamos, le dio un impulso muy grande a esta versión 2 de factura electrónica, que es con validación previa. Pero pues digamos que esa ley de financiamiento, pues todos sabemos, fue declarada inexequible y digamos que le dio una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? En el año 2019 se generaron normatividades referentes a la factura electrónica, pero que estaban reglamentando la ley 1943, ¿cierto? El primer calendario que tuvimos, que si no estoy mal fue la resolución 20, luego tuvo una modificación con la resolución 64, también tenemos la resolución 30, que digamos que fue la que reglamentó el tema técnico de la factura, pero pues en vista de que se generó otra ley, la ley de crecimiento, que fue la ley 2010 del 2020, perdón, del 2019, digamos que la DIAN lo que trató de hacer, o digamos que el legislador lo que trató de hacer fue compilar únicamente en 2 normas, digamos, el grueso o todo lo que tiene que ver con el tema de factura, que pues si nos vamos a lo que tenemos hoy, digamos que es factura electrónica, ¿cierto? Porque pues es claro que las demás modalidades, pues como computador, PLU, que es un documento equivalente, que van a dejar de existir. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, ¿qué normatividad, digamos, quedó o está soportando la factura en este momento? O que está reglamentando la ley 2010. Entonces, primero tenemos el decreto 358, que digamos fue el que modificó una parte del DUR, del decreto 1025 del 2016, en la parte pues relacionada con la factura, y la resolución 42,
que digamos es la que le da o la que compila en su mayoría toda la información de la factura. Entonces digamos que estos son las dos normatividades importantes que tenemos en este momento: Decreto 358 del 2020, del 5 de marzo del 2020, y Resolución 42 del 5 de mayo, si no estoy mal, de este año también. Bueno, ¿qué nos trajo el Decreto 358? Digamos que el Decreto 358 nos dijo quiénes son los obligados y los no obligados, pues que básicamente ya los teníamos, ¿cierto? No, digamos que no hay como nada, o no hay mucho nuevo con respecto a esto. Nos reglamentó los documentos equivalentes, pasando de 29 documentos equivalentes a 12 documentos equivalentes, o 13, ahorita les explico el documento 13. Sistema de facturación, que digamos que componen los sistemas de facturación, que aquí es importante mencionar que tenemos, como sistemas de facturación tenemos factura de venta y documentos equivalentes. Y la factura de venta, digamos que está soportada con la factura electrónica de venta y la factura de talonario de papel. Y digamos que también trajo algo importante, que fue la regulación de los proveedores tecnológicos. Digamos que aumentó unos requisitos, pues por control y porque digamos que es algo importante, porque el proveedor casi que me va a manejar la facturación en caso pues de que llegue a utilizar este medio. Y como les digo, la resolución 42, que digamos nos dio mayor detalle de estos puntos también, y en el cual también nos incluyó el documento soporte para adquisición con contribuyentes no obligados a facturar, que ya también hablamos un poquito de eso. Bueno, la factura electrónica como soporte de costos y gastos. Aquí es importante mencionar dos cosas. Bueno, lo primero, como les dije, supongo pues que de pronto vieron un tema de las devoluciones automáticas la semana anterior, pero básicamente pues es que yo soporte el 85% con la factura electrónica para poder acceder a las devoluciones automáticas, y con una condición adicional, y es que yo tenga pues un riesgo bajo en el nivel de riesgo pues de perfilamiento que hacen los sistemas pues de la entidad para perfilar pues a los contribuyentes. Y lo segundo, que también es muy importante, es con referente al POS. El POS sigue siendo un documento equivalente y la norma lo establece como documento equivalente, pero es importante tener en cuenta que únicamente me va a servir como soporte fiscal, es decir, como soporte de impuestos descontables y como soporte de costos y gastos pues, deducibles en renta, hasta el 1 de noviembre de este año. ¿Por qué el 1 de noviembre? Porque es la última fecha, de acuerdo al calendario, en la que el último contribuyente va a entrar en obligatoriedad de facturar electrónicamente. Entonces, es importante tener esto en cuenta, que el POS va a seguir siendo un documento equivalente y yo lo voy a poder seguir utilizando desde el 1 de noviembre, ¿cierto? Yo como emisor de factura lo puedo seguir utilizando, y también como adquiriente pues lo puedo seguir recibiendo, pero con la salvedad de que quien lo reciba no lo va a poder utilizar como soporte fiscal. Digamos que estamos en una etapa de transición que se planteó inclusive desde el año anterior, pero que se le han ido haciendo pues, algunos ajustes de acuerdo pues, a lo que se ha ido identificando con la realidad pues, que vamos viendo. ¿En qué consiste esta transición? En que para el año 2020, que es el año en el que estamos, yo únicamente voy a poder soportar máximo el 30% sin factura electrónica. ¿Qué quiere decir? Que el 70% yo lo debo soportar, perdón, con factura electrónica. Pero ese 30%, digamos que la resolución 42 lo aclara, va a ser únicamente entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre. También por la misma razón, porque digamos que en esta época o en este momento estamos apenas entrando todos en esa obligatoriedad, y el 1 de noviembre se cumple pues el último calendario o el último plazo. Entonces ese 30% digamos que se va a contabilizar únicamente entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre. Para el año 2021, digamos que ya ese porcentaje baja. Entonces yo ya no voy a poder soportar el 30% sin factura, sino que únicamente voy a poder soportar el 20%. Para el 2022 voy a soportar únicamente el 10%, y para el 2023 entenderíamos que entonces ya todo debe ser soportado con factura electrónica, ¿cierto? Digamos que de aquí al 2023 la DIAN va a implementar otros conceptos como factura electrónica.
Bueno, los documentos equivalentes. Entonces, como les mencioné ahorita, teníamos 29 documentos equivalentes. El decreto 358 nos dejó únicamente 12 documentos equivalentes, que son el sistema POS, la boleta de ingreso a cine, tiquete de transporte de pasajeros, extracto expedido por sociedades financieras, tiquete de transporte aéreo, documento de juegos localizados, boleta o fracción de juegos de suerte y azar, documento expedido para cobro de peajes, documento de operación de bolsa de valores, documento de operaciones de bolsa agropecuaria y otros commodities, documento de servicios públicos y boleta de ingresos a espectáculos públicos. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo no tenga acá, ¿cierto? Que lo que no esté aquí como documento equivalente y expresamente para lo que menciona cada documento, entonces debo entrar a facturarlo mediante factura electrónica de venta. Hay un documento equivalente electrónico número 13. Este documento equivalente electrónico número 13, ¿qué es? Básicamente es un documento que me va a soportar los 12 documentos anteriores, ¿cierto? Pero pues todavía no se ha, digamos, reglamentado. La norma establece que la DIAN tendrá hasta el 21 de junio bueno, hasta junio del próximo año, no recuerdo pues el día, ahí me disculpan el olvido pues de la fecha, pero bueno, digamos que hasta junio del próximo año, la DIAN va a tener hasta ese mes para reglamentar este documento equivalente. Como les digo, pues todavía no sabemos cómo va a funcionar, entonces tendríamos que esperar que la DIAN lo reglamente para poder identificar cómo vamos a hacer esa transmisión de cada uno de esos documentos. O si va a ser un documento único, bueno, tendríamos que esperar. Bueno, aquí hay algo muy importante. Es un análisis para facturar electrónicamente y digamos que es importante porque yo tengo que entrar a hacerme 3 preguntas, ¿cierto? Entonces la primera pregunta que yo voy a entrar a hacerme es, ¿debo facturar electrónicamente? Entonces aquí hay 2 opciones. Uno, si por norma estoy obligado, ¿cierto? Si estoy obligado a ser un facturador y por consiguiente facturador electrónico, o si lo hago voluntariamente, ¿cierto? También puede ser que yo no esté obligado, pero pues por decisión mía, de pronto de crecer mi negocio, porque mis adquirientes de pronto me lo están pidiendo, sucesivamente yo quiera de pronto voluntariamente acceder a la factura, hacer facturador electrónico, lo cual implica que si yo soy voluntario, pues tendré que cumplir con la normatividad que esté vigente para poder ser facturador, pues o pena pues de las sanciones que establece la norma. La segunda pregunta que debo hacerme es ¿cuándo debo iniciar a generar factura electrónica? Entonces para esto digamos que hay un calendario de implementación, que es el artículo 20 de la resolución 42, que nos establece 3 calendarios económicos, 3 calendarios de implementación de acuerdo pues a la situación económica o a la actividad económica que tengamos, que ahorita también lo vamos a mirar. Y una tercera pregunta que es ¿cómo debo facturar electrónicamente? ¿Cierto? Entonces si lo voy a hacer mediante facturación gratuita, proveedor tecnológico o desarrollo propio. También lo vamos a mirar en ahorita. Bueno, la primera pregunta, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Digamos que todo responsable de facturar deberá hacerlo electrónicamente, ¿cierto? Que básicamente, ¿quiénes son? Digamos que son los responsables de los impuestos de venta y consumo. Aquí es importante ver la claridad de que pues, se cambió el término, ¿cierto? Antes hablábamos de régimen común y régimen simplificado, ya hablamos de responsabilidad sobre el impuesto, entonces es responsable del IVA o responsable del hipoconsumo. Entonces yo soy responsable de uno de estos impuestos, debo facturar. Personas jurídicas y naturales que superen los 3.500 VT o estén dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario. Contribuyentes del régimen simple, que también supongo lo vieron pues la semana anterior con los compañeros. Quien esté en régimen simple deberá habilitarse como facturador electrónico, lo cual no implica, pues me imagino que ellos le hicieron la aclaración, de que deba facturar todas las operaciones por factura electrónica, ¿cierto? Únicamente pues habilitarme y poder estar dispuesto para facturar electrónicamente cuando me lo solicite. Y comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos que establece pues el decreto en el artículo 1.6.4.2. Bueno, aquí de pronto me da la oportunidad de hablar del documento soporte. El documento soporte, digamos que es un documento que también reglamenta la resolución 42 y el decreto 358,
Y este documento me va a servir a mí, como facturador electrónico, para cuando le compro, ¿cierto? O adquiero un servicio de un contribuyente que no es obligado a facturar electrónicamente, ¿cierto? Como él no me va a poder entregar una factura porque no está obligado a facturar electrónicamente o a facturar, entonces yo voy a generar, como adquiriente del producto o el servicio, voy a generar el documento soporte. Ese documento soporte tiene unos requisitos. Digamos que en el comunicado 55 del 21 de julio, si no estoy mal, de este año, la DIAN ya estableció que para efectos del numeral 5, que hace referencia pues a la numeración consecutiva, desde el 15 de agosto va a estar dispuesta la plataforma para solicitar esa autorización de numeración de ese documento soporte. Digamos que en este momento es una numeración propia, ¿cierto? Pues lo establecí en la resolución, yo puedo utilizar una numeración propia para ese documento, pero digamos que es un documento que ya se debe estar emitiendo y que es importante para quién, para quien está adquiriendo ese producto. ¿Por qué? Porque con ese documento yo voy a poder soportar ese costo o ese gasto, o pues en caso del IVA, voy a poder soportar ese impuesto descontable, ¿cierto? Entonces es importante para quién y quién lo debe emitir, el adquiriente, que es facturador electrónico. ¿Listo? Lo repito, ¿para quién? Para quienes o para las operaciones con aquellos contribuyentes que no estén obligados a emitirme o a entregarme una factura. Bueno, calendario de implementación. Entonces aquí está el cuándo. Digamos que hay 3 calendarios. El primero, un calendario que es por actividad económica, ¿cierto? Yo me voy a mi RUT como facturador, entonces yo identifico mi primera actividad, que en teoría esa actividad es la que más ingresos me genera, y voy a revisar los 2 o los 3 primeros dígitos de esa actividad económica, ¿cierto? Y voy entonces al calendario y voy a mirar entonces cuándo me toca. Entonces con esos 2 dígitos voy a mirar a mano derecha donde dice actividades CIU, y en la columna anterior voy a mirar cuál es la fecha máxima que yo tengo para empezar a expedir mi factura electrónica o para estar habilitado y estar en disposición de entregarla. Digamos que está por grupos o por sectores económicos. Bueno, hay varios grupos y hay varias fechas y como les decía, digamos que el último sector o el último grupo entra el 1 de noviembre, ¿cierto? De acuerdo pues a la actividad económica. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en la redundancia, para estos primeros grupos, minas, comunicaciones, sensores electrodomésticos y servicios personales, peluquerías, funerarias y lavanderías, entre otras, digamos que es el 15 de junio, ¿cierto? Una fecha que ya pasó, es decir, este sector ya debe estar facturando electrónicamente. Igualmente para el grupo 2, 1 de julio, bueno, y así con cada uno de los grupos. El calendario de implementación número 2, que digamos que son las condiciones particulares o especiales, ¿cierto? ¿Qué nos encontramos acá en este calendario de implementación número 2? Entonces nos encontramos grandes contribuyentes, nos encontramos empresas del sector de seguros, del sector de educación, nos encontramos entidades del Estado, nos encontramos, importante, contribuyentes que estaban habilitados con la versión 1 y que pues ya deben migrar a la versión 2. Y hay algo importante, son las personas naturales, ¿cierto? Que muchas veces de pronto no nos vamos al detalle de este calendario. Es importante ver la claridad porque en este grupo de especiales están las personas naturales que tengan entre 3.500 VT y 12.000 VT de ingresos brutos, ¿cierto? Entonces, si yo soy una persona natural que tiene, no sé, 15.000 no, 8.000 VT de ingresos, ¿cierto? 8.000 VT de ingresos, entonces yo voy a estar en este grupo especial. ¿Qué quiere decir? Que este calendario de implementación número 2 prima sobre el calendario de implementación número 1. Es decir, yo como facturador, entonces debo entrar a mirar si estoy dentro de esas condiciones especiales y si no, entonces voy y me ubico en el calendario número 1. ¿Cierto? Porque es importante hacer la claridad con las personas naturales. Porque entonces las que tengan más de 12.000 VT sí irán al calendario número 1. Bueno, aquí también está el régimen simple de tributación, que lo que la norma dice es que cuenta con 2 meses desde el momento en el que hace la inscripción como responsable de este régimen para empezar a facturar.
digamos que este régimen simple tiene 2 meses, ¿cierto? Así como el calendario de implementación, que aquí no está, calendario de implementación número 3. El calendario de implementación número 3, ¿cuál es? Para los contribuyentes que adquieran la obligación con posterioridad a los 2 calendarios anteriores, ¿cierto? Es decir, ya vimos que hasta el 1 de noviembre vamos con el último plazo, con el último sector o con el último grupo para entrar en obligatoriedad de factura electrónica. Pero entonces digamos que yo creé, o yo entré, digamos, como persona natural, yo entré en la obligación de facturar, pues porque, digamos, superé digamos, para el caso del IVA, superé el tope, no sé, el 20 de noviembre, ¿cierto? El 20 de noviembre superé el tope de las 3.500 VT, entonces ya debo ser responsable. Entonces, ¿qué dice el calendario número 3? Que yo voy a tener igualmente 2 meses desde el momento en el que adquiero la obligación para hacer el proceso de habilitación. Bueno, pregunta número 3. ¿Cómo facturar electrónicamente? Entonces, aquí yo debo tomar pues, la decisión de mirar con qué o mediante qué servicio voy a facturar. Puedo utilizar los 3, ¿cierto? Si mi negocio pues, lo requiere, o si yo veo que pues, lo requiero porque me parece más organizado manejar un tema de un método de facturación para una cosa, otro para otro, pues no hay problema, es decir, no hay limitante con respecto a, perdón, a la selección del medio pues, para facturar. Pero entonces tenemos estos 3. El primero, que es la facturación gratuita de la DIAN, es la plataforma que dispuso la entidad para facturar gratuitamente, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito más de ella. El número 2 es el desarrollo propio. Aquí entran como desarrollo propio. Pues yo tengo de pronto un ingeniero, un desarrollador de software que dice, no, pues mirando el nexo técnico lo podemos desarrollar, pues aquí entraría como desarrollo propio. O también entraría de pronto que yo adquiera ese software, que lo compre y que yo tenga el control de ese software a un tercero, ¿cierto? Eso entraría como desarrollo propio. Y el tercero, que digamos que es el más común en este momento, o por el que está optando la mayoría pues, de los contribuyentes, es el proveedor tecnológico, que digamos que es como tercerizar la operación de la facturación. Es decir, ellos como que me prestan la plataforma, ¿cierto? Mediante un contrato, para generar pues mis facturas electrónicas. Bueno, dentro de la resolución de 42 de factura, digamos que hay una parte, pues un título que habla pues del tema de habilitación, de generación, de transmisión, en fin. ¿En qué consiste la habilitación de la facturación electrónica o en qué consiste habilitarme yo como facturador electrónico? Bueno, digamos que son 3 pasos. En cada uno de los pasos, digamos que hay otros subpasos, otros procedimientos que debo hacer. Pero antes de yo hacer esos pasos, digamos que es importante tener identificados unos requerimientos. ¿Cierto? Lo primero, tener el RUT actualizado, especialmente cuando son personas jurídicas. ¿Por qué? Porque, digamos que lo que hace, cuando yo entro a este botoncito que da a mano izquierda, en la parte de abajo donde dice habilitación, él me va a pedir una información, ¿cierto? Cuando yo digite la información, dependiendo pues de si soy persona jurídica o natural, el sistema me va a enviar un token, que no es más pues que un correo electrónico con un enlace al root de la persona natural, al correo que tenga la persona natural en el root, ¿cierto? Con respecto a persona natural. Pero, ¿por qué les digo que con persona jurídica es importante tener actualizado? Bueno, es importante tenerlo actualizado pues todos y obviamente pues también es una responsabilidad que tenemos pues actualizarlo. Pero, ¿por qué les digo que es importante cuando son personas jurídicas? Porque ese token le va a llegar al correo, no el que tenga escrito en el root de la sociedad o de la empresa, va a llegar es al correo que tenga escrito el representante legal de esa empresa. Entonces es importante que tengamos eso claro. Ese token, digamos que tiene una duración o un límite de 60 minutos, pero se puede estar actualizando pues constantemente si lo requiero. Ya les dije lo del correo, tener pues obviamente un dispositivo electrónico con acceso a internet, definir qué software puede utilizar y tener el certificado de firma digital. El certificado de firma digital yo lo adquiero con una de las empresas certificadas por la ONAC, Organización Nacional de Acreditación de Colombia. La ONAC, digamos que acredita unas empresas
usted pues los invito a que entren a la página de la UNAC, digamos que eso ya es un tema ajeno pues a la entidad, y estas empresas son las que están habilitadas para emitir este certificado de firma digital. El certificado de firma digital pues tiene un costo, la verdad no sé en este momento en cuánto esté, pues digamos que la idea es que si lo van a adquirir con ellos, que coticen pues con las empresas que están disponibles, porque pues hay unas que tienen buenas condiciones, otras ofrecen otras, en fin. Entonces, ¿cuál es el proceso de habilitación? Entonces, lo primero, con ese token yo voy a entrar a la plataforma y él me va a pedir que me registre. Él ahí me va a pedir una información y es importante que tengan en cuenta que me va a pedir un correo donde yo voy a recibir las facturas. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que ese correo pues se debe poner y debe ser claro. Lo otro, seleccionar el modo de operación. Como les dije, entonces selecciono factura gratuita, proveedor tecnológico o desarrollo propio. Yo puedo seleccionar varios, como les digo, o seleccionar los tres, pero con cada uno de ellos debo hacer todo el proceso. ¿Listo? Seleccionarlo y generar pruebas. ¿Qué es el paso número 2? Después de que yo genere o seleccione el modo de operación, entonces voy a hacer unas pruebas. Importante, como les dije, para yo hacer las pruebas ya debo tener el certificado de firma digital. Entonces las pruebas, básicamente, ¿qué es? Es un ambiente, digamos, donde yo voy a poder hacer unas pruebas de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a lo que yo facturo, de acuerdo a mis operaciones, ¿cierto? Para verificar que efectivamente me esté funcionando la plataforma e igualmente me esté funcionando el certificado de firma digital. ¿Listo? Entonces, para facturación gratuita, digamos que yo voy a hacer 4 pruebas. Entonces, 2 para factura electrónica, una para nota de débito y otra para nota crédito. Y cuando se trate de desarrollo propio o proveedor tecnológico entonces voy a hacer 10 pruebas, 8 para factura electrónica, 1 para nota de débito y otro para nota crédito. Y digamos que el tercer paso ya es seleccionar, pues digo seleccionar es porque en este paso me pide la fecha en la cual yo voy a entrar a facturar pues por obligatoriedad, ¿cierto? Digamos que por defecto él me va a traer la fecha, digamos que la fecha máxima por calendario. Pero ¿por qué les digo determinar? Porque yo puedo decir, no, yo ya tengo todo listo, ¿cierto? Y me conviene en este momento, por temas comerciales y económicos, empezar a facturar. Entonces yo puedo traerme la fecha para más adelante, ¿cierto? Lo importante es que tengan en cuenta que al momento que la fecha que yo ponga, esa fecha la debo cumplir como habilitado para facturar electrónicamente. Es decir, desde esa fecha ya me cobija toda la normatividad. Es decir, yo desde esa fecha ya no puedo emitir, por ejemplo, facturas por computador si venía emitiendo facturas por computador. ¿Cierto? Es importante tener en cuenta que esa fecha debe ser la fecha en la cual yo voy a estar listo para empezar a emitir factura electrónica. Cuando llegue esa fecha, ¿cierto? Digamos que yo no la moví y que yo estoy 1 de septiembre por calendario y que yo deje esa fecha, entonces digamos que el 1 de septiembre automáticamente, ¿cierto? Se me va a actualizar el RUT con la responsabilidad 52, que es la responsabilidad de facturación electrónica, ¿cierto? Entonces, también es importante que tengan en cuenta eso, porque no es que yo ya me habilité, entonces voy a ir a la DIAN a actualizarlo o yo voy a colocar la responsabilidad pues, por internet. No, esa responsabilidad se le va a poner automáticamente cuando llegue la fecha seleccionada para facturar. Ahora, que por algún inconveniente la DIAN no la colocó, entonces no puedo emitir factura, no. Desde que yo esté habilitado y llegue la fecha, empiece a emitirlas, que la DIAN, dentro del término o lo más rápido que pueda, lo va a hacer. Lo normal es que la actualice automáticamente ese mismo día. Después de tener la responsabilidad 52, pues yo ya estoy habilitado, ¿cierto? Digamos que yo ya estoy en estado habilitado. ¿Qué me faltaría para poder empezar a emitir las facturas? Digamos, solicitar los rangos de numeración que se debe emitir, que se debe solicitar. Digamos, son 3, o 4, pero en caso de que utilice POS, que sería rango de numeración para factura electrónica, rango de numeración para documentos de soporte, que como les dije, desde el 15 de agosto la DIAN dispone del servicio pues, a través del MUISCA. Factura de talonario de papel, y si utilizo POS como documento equivalente, pues también documento POS. Y entonces yo ya asocio, después de que yo tenga esa solicitud autorizada, yo ya asocio esas solicitudes a la plataforma.
También algo que me había olvidado mencionarles y que es muy importante, y me disculpan de pronto lo olvidé al inicio. La factura electrónica o la plataforma de factura electrónica, digamos que está soportada en la nube, ¿cierto? Entonces vamos a tener pues un soporte muy importante porque no es a través del Muisca, un servidor local como lo veníamos manejando por ejemplo, con la versión 1, que era funcionaba a través del Muisca, y que pues por ser servidor local pues tenía de pronto algunas inconsistencias o de pronto se podía caer más recurrentemente. Con el tema de la plataforma para factura electrónica, por estar en la nube, digamos que es muy difícil que se caiga esa plataforma, ¿cierto? De hecho, pues el director, perdón, el director no, el gerente de la factura, pues lo ha mencionado en sus capacitaciones, en sus charlas. Digamos que pues en lo que llevamos de factura electrónica se habrá caído 2 o 3 veces y creo que nos ha caído pues por más de 20 minutos inclusive. Entonces, es importante tener esa información porque digamos que tenemos un respaldo importante con respecto a capacidad y a plataforma. Bueno, entonces, facturación gratuita de la DIAN. Aquí digamos que es básicamente los mismos pasos para habilitarme pues con cualquiera de los otros dos métodos, pero aquí hay algo importante, y es que si yo voy a utilizar, oiga bien, únicamente si voy a utilizar el software gratuito de la DIAN, puedo solicitar el certificado de firma digital gratuito. Digamos que la DIAN adquirió una licencia, unos certificados digitales, y digamos que tiene una capacidad importante. Entonces, si yo voy a utilizar el software gratuito de la DIAN, yo puedo solicitarle por ese mismo medio, por la misma plataforma, hay una opción donde dice administración, configuración, certificados digitales, solicitud, donde yo lo puedo solicitar. Digamos que es que el sistema me pide una información y pues ya está, digamos que la solicitud también en parte es con el tercero pues que ganó la licitación, que me va a entregar la firma digital y me van a cargar esa firma digital a la plataforma. ¿Listo? Entonces es importante, ¿por qué? Porque digamos que voy a poder hacerlo de manera gratuita, sin necesidad de tener que invertir en, digamos, o pues, tener gastos o costos relacionados con esto. Entonces ya vimos, tenemos facturación gratuita a la plataforma y el certificado de firma digital también lo puedo adquirir si voy a utilizar esta plataforma gratuita de la DIAN. Pero entonces el resto de pasos sigue siendo el mismo. Hacer las pruebas, seleccionar la fecha de inicio de operaciones con factura y solicitar los rangos de numeración. Entonces aquí está básicamente el kit de factura gratuita, ¿cierto? De facturación gratuita de la DIAN. Digamos que como les mencioné, entonces tenemos el software o la plataforma y tenemos el certificado de firma digital. Digamos que es un set gratuito que la DIAN dispone. ¿Y qué beneficios tiene? Entonces, lo primero, pues obviamente es gratuito. Lo segundo, es un trámite completamente virtual, como con el resto pues, de operaciones. Todo lo puedo hacer de manera virtual. Puedo hacer todo virtual, entro, me habilito, solicito el certificado, me lo regresan, hago las pruebas virtuales, selecciono, solicito los rangos de numeración, los asocio, todo virtual y quedo habilitado para facturar electrónicamente. Lo puedo hacer desde cualquier dispositivo con internet, ¿cierto? Tablet, iPad, celular, smartphone, en fin, computador, pues portátil. Es muy fácil de utilizar, la plataforma es muy amigable. No hay límite de generación y recepción de documentos electrónicos. Esto es muy importante por lo que les decía. ¿Por qué? Porque lo puede utilizar desde un gran contribuyente hasta una persona natural, ¿cierto? Hasta el más pequeño de pronto lo puede utilizar. No hay limitantes con respecto a capacidad ni a generación de documentos. Y se puede consultar en cualquier momento, en cualquier lugar, esos documentos electrónicos. Digamos que aquí hay dos cosas importantes que se deben mencionar. En cuanto pues, a limitantes de la plataforma, ¿cierto? Digamos que lo primero es que la plataforma no me permite generar archivos planos ni cargar archivos planos. Entonces, digamos que el ingreso de productos de clientes o de clientes, digamos que es más manual. Y la segunda limitante, pero que tiene una razón de ser, digamos que es, hay un micrófono abierto, qué pena, si de pronto lo pueden cerrar. Muchas gracias. Bueno, entonces continúo.
continuamos. Entonces, la otra limitante, digamos que está con referencia a la interacción que puede tener este software con mi ERP o con mi software contable, ¿cierto? ¿Cierto? Yo si utilizo desarrollo propio o un proveedor tecnológico, entonces digamos que yo voy a poder habilitar o interactuar. Esa plataforma la voy a poder interactuar con mis ERP contables para efectos de interacción con inventarios, bueno, y demás procesos contables, ¿cierto? Con la DIAN no se puede, ¿por qué? Pues tiene una razón de serie muy válida, y es que la DIAN no puede permitir que se interactúe por contable porque no podía ser juez y parte, ¿cierto? Digamos que más adelante puede hacer algún tipo de interacción, pero en este momento no se puede generar esa interacción entre software gratuito y mi software que tenga contable. Bueno, aquí hay un tema pues, de plantillas que me ofrece la plataforma de facturación gratuita. Yo puedo generar pues, la plantilla para los tipos de factura que tengo, ¿cierto? Pues digamos, no hay mucho que decir, simplemente para quien lo utilice puede generar unas plantillas con una información que puede hacer pues como recurrente en la factura. Bueno, con respecto al micrositio de la DIAN, digamos que hay un micrositio, valga la redundancia, donde yo voy a poder encontrar toda la información referente a factura electrónica. Voy a poder encontrar el anexo técnico, la normatividad, voy a poder encontrar videos explicativos, voy a poder encontrar guías, donde puedo encontrar el paso a paso para habilitarme. Entonces los invito pues, a que ingresen a la plataforma. Básicamente es en la página de la DIAN, dian.gov.co, www.dian.gov.co. En la parte de abajo, en esa prepágina, hay una parte que dice sitios de interés, y ahí está micrositios, y está el de factura electrónica. Van a poder acceder a este micrositio. Los invito también a que lo vean porque el tema de factura electrónica es muy extenso, ¿cierto? Digamos que la factura electrónica es un tema muy, muy, muy extenso que no únicamente es pues un tema de factura, ¿cierto? Eso implica muchas otras cosas, entonces los invito a que nos empapemos del tema y a que miremos el micrositio. Bueno, hay unos aliados, ¿cierto? Como les dije, hay dos opciones, proveedor tecnológico o desarrollador propio. Digamos que esto es netamente informativo. Hay unos proveedores tecnológicos que están pues ya autorizados por la DIAN, ¿cierto? Que vienen autorizados desde hace rato. Y hay unos desarrollos propios, ¿cierto? Unos desarrolladores propios. Digamos que pues esto es más informativo que otra cosa, ¿cierto? Pues porque no necesariamente el que esté en Bogotá únicamente va a poder utilizar los que estén en Bogotá, ¿cierto? Esto a nivel nacional y los puede utilizar en cualquier momento, pero pues no está de más mencionar la información. Entonces aquí vemos pues que alrededor de 89 proveedores tecnológicos, que también en la página del micrositio está quiénes son los proveedores tecnológicos autorizados en este momento y quiénes pueden ser desarrolladores propios. Bueno, aquí hay algo importante también, digamos que se pueden presentar algunos inconvenientes de tipo tecnológico, ¿cierto? Es importante tener en cuenta de tipo tecnológico. La contingencia de la DIAN, ¿cierto? Es decir, cuando yo entrego la factura a la DIAN, cuando entrego el documento, cuando se lo envío, cuando se lo transmito, y la DIAN me genera un error diciéndome que no es posible validar en ese momento la factura. Pues la DIAN obviamente me va a enviar pues, un mensaje diciéndome que no se puede enviar, que no se puede validar, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se debía hacer? Entonces, digamos que es un proceso muy rápido, inclusive de segundos, como les mencioné ahorita, digamos que son 5 pasos, pero que pueden ser inclusive en cuestión de segundos. De hecho, la validación se demora menos de un segundo. Es decir, yo estoy dándole clic a la factura para que se vaya y casi que inmediatamente recibiendo la validación. Entonces yo recibo un mensaje donde no me dice que se valide exitosamente, porque hay una validación exitosa, pues, o una validación de rechazo. Entonces me va a enviar un mensaje diciéndome que hay un error en la validación, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a hacer 4 intentos con intervalos de 20 segundos. ¿Por qué se pide esto? Por lo que les mencioné ahorita. Estamos trabajando con la nube y si hay caídas muchas veces son inclusive de segundos o de menos de segundos. Entonces la idea es que hagamos 4 intentos con intervalos de 20 segundos para, digamos que determinar que si hay una contingencia, ¿cierto? Digamos que entonces cuando la DIAN me entrega
ese error, ¿cierto? Y después de que yo haga el intento cada 20 segundos y efectivamente no me la valida o me genera el error, entonces yo voy a entregarle esa factura o ese documento, se lo voy a entregar al cliente o al adquiriente, se lo voy a entregar sin validación. Y ese documento es totalmente válido como soporte fiscal, ¿cierto? Ahora, después de que yo lo envíe, dos cosas. Uno, reintentar el paso 1 cada 30 minutos, ¿cierto? Para verificar que efectivamente ya me esté facturando. Y como paso número 2, después de que yo, después de que yo supere la contingencia, después de que la DIAN supere la contingencia, voy a tener 48 horas para emitir ese documento y entregárselo a la DIAN, ¿cierto? Ese documento se le envía a la DIAN igualmente pues como para validarlo. Y se le envía pues como factura tipo 4. Importante, el punto número 6 que aparece en el slide. Las facturas electrónicas que transmitan, que no tuvieron validación previa por este tipo de inconvenientes, igualmente deben ir firmadas con el certificado de firma digital. ¿Listo? Punto importante. Cuando yo entregue la factura sin validación de la DIAN, es importante que yo guarde los soportes de ese error. Pantallazos, o sea, lo que puedan guardar para efectos de auditorías posteriores, ¿cierto? Porque es importante que demostrar, ¿cierto? Porque hubo un error. Ese tema también se está manejando, se está trabajando. Y digamos que este informe de errores, también la idea es manejarlo a través de la plataforma. ¿Listo? Digamos que se va a trabajar también a través de la plataforma, pero todavía no está pues implementado, entonces mientras tanto guardar la evidencia. Pero también se puede presentar el otro lado del inconveniente, que el inconveniente sea de tipo tecnológico, pero por contingencia de facturador electrónico, o sea, mía como emisor, ¿cierto? De tipo tecnológico. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando no puedo emitir la factura por un inconveniente de tipo tecnológico? Entonces voy a emitir la factura de venta de talonario o de papel por contingencia. Esta factura puede ser mediante sistemas informáticos o autógrafa, es decir, física, ¿cierto? Si es física, debe haber un procedimiento previo con el impresor de la factura, el litógrafo o el tipógrafo, para cumplir con los requisitos que me trae pues, la resolución con respecto a este tipo de factura. Bueno, ya lo mencioné, pues debe cumplir con los requisitos del artículo 617. Y este documento, esta factura de venta de talonario, es un soporte completamente válido, un soporte fiscal para el adquiriente. ¿Listo? Y igualmente, supera la contingencia, se debe transmitir esta factura de talonario en las 48 horas siguientes a la entidad, ¿cierto? Como factura tipo 3. Aquí es importante, así como en el anterior, guardar la evidencia, ¿cierto? ¿Por qué no pude emitir la factura electrónica en ese momento? O por qué tuve que recurrir a factura de venta de talonario o de papel. Y además, entonces, ¿cómo se entregan esas facturas en las 48 horas siguientes? A través de la plataforma, pues yo voy a disponer de un enlace o de una factura que se llame factura por contingencia y por ahí las voy a transmitir, donde básicamente lo que voy a hacer es transcribir la información de la factura física que entregué a la plataforma. Importante que lo hagan por ese enlace, porque si lo hacen por factura electrónica, lo que puede pasar es que esté emitiendo dos facturas, una de talonario y otra de electrónica, por el mismo hecho económico. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta que se debe enviar es por el enlace o por la parte donde diga factura de contingencia. Y que básicamente, como les digo, simplemente es transferir la información, incluido el consecutivo de esa factura, de esa factura de contingencia. Bueno, digamos que esto es un tema pues informativo con respecto a los canales que tenemos dispuestos. Digamos que está el call center. En este momento, pues obviamente por la situación, no hay atención presencial en los kioscos de autogestión, que también la estábamos prestando pues a través de los kioscos. Pero digamos que tenemos la línea y tenemos el sistema de PQR, donde pues básicamente vamos a poder montar cuando tengamos de pronto algún inconveniente de tipo técnico por la factura. Bueno, llegamos a este punto del factoring. Aquí también es bueno aclarar algo, y es que digamos que no es que el gobierno le haya entregado a la DIAN todo lo referente a la factura, al factoring, ¿cierto? No.
Pues, el factoring es un tema que ha venido manejando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y como tal ellos lo van a seguir regulando, ¿cierto? Pero digamos que la competencia de la DIAN, la que se le da mediante el decreto y la resolución, digamos que es básicamente llevar ese registro de esas facturas, ¿cierto? De esas facturas electrónicas que se convierten después de 3 días en título o valor, ¿cierto? Digamos que básicamente eso es. La DIAN únicamente va a tener ese soporte, esa competencia de registro. Importante también mencionar acá, ¿cierto? Que ese registro se va a llevar pues, a cabo mediante una plataforma que la DIAN va a disponer, pero pues que también se está trabajando en ella, que se va a llamar Radian, ¿cierto? Pero que también más adelante pues la DIAN en su, pues, oportunamente lo irá pues a publicar. Bueno, aquí son datos importantes que también es bueno mencionarlos, ya voy a terminar para que pasemos a preguntas. También es bueno mencionarlo porque pues, es una realidad, ¿cierto? La factura electrónica es una realidad y ya pues debemos empezar a involucrarnos un poquito con el tema. Digamos que son unos datos de pronto que están desactualizados, pero que son importantes porque también son importantes y son datos grandes. 100.000 facturadores habilitados en una plataforma de clase mundial, grandes contribuyentes en la factura electrónica con validación previa. Digamos que a esta fecha ya todos los grandes contribuyentes deben estar habilitados. Una recepción de más de 2 millones de facturas diarias en tiempo real. Digamos que esta información bajó por la época de la pandemia, por esa situación pues, de emergencia sanitaria, pero pues se estaban recibiendo inclusive un poquito más, porque alrededor de 3 millones y medio. ¿Cuál es el objetivo que se espera cuando estemos todos habilitados como facturadores electrónicos, todos los obligados? Que se reciban más o menos 6 millones de facturas diarias. Digamos que el gerente ha mencionado que la capacidad de la plataforma es de recibir hasta de 80 millones de facturas diarias, entonces es importante mencionarlo porque vemos que hay una capacidad muy importante, ¿cierto? Obviamente pues por la situación económica y por la realidad económica del país, pues no vamos a llegar a 80 millones, pues digamos que al otro año, pero es un dato importante que hay que dar porque es una plataforma que está soportada y que es grande. La gratuidad total de la solución de la facturación gratuita, perdón, de la facturación electrónica que establece la DIAN o que presta la DIAN, y pues para este año 2020, como les dije, 1 de noviembre, ya todos deben estar habilitados. Mitos y realidades, aquí no me voy a demorar mucho, simplemente es mencionar que la facturación electrónica es costosa, pues ya lo mencionamos. Veamos, hay unos ahorros previos en papelería sobre todo, con el tema de la factura tradicional, y la DIAN dispone de una plataforma, de un kit gratuito. El servicio de facturación gratuita es limitado, ya les mencioné, no hay límite en cuanto a recepción de documentos, ni en cuanto a capacidad, ni generación de documentos. La DIAN se cae, ya lo mencionamos, estamos trabajando con la nube, que no implica que no se vaya a caer, se puede caer, pero digamos que es mucho más improbable y cuando las caídas se presenten van a ser por lapsos de tiempo muy cortos. En Internet no se puede facturar. Ya lo hemos mencionado también, se dispone de una factura por contingencia, pues para este tipo de casos. Más de 200 validaciones de factura son muchas. Digamos que tampoco es algo que tenga mucha trascendencia, porque pues digamos que esto es, a través de los servicios informáticos, son algoritmos, digamos que la validación es inmediata, ¿cierto? La validación es inmediata y como les digo, es cuestión de segundos, inclusive milisegundos. Al pedir información personal va a perder ventas. Esta es una pregunta muy recurrente que se hace, y aquí hay dos posibilidades. Digamos que cuando el cliente no esté dispuesto a entregar la información, yo voy a tener dos opciones. Una, entregarle POS. Si utilizo POS como documento equivalente, le puedo entregar el POS porque en el POS no hay que, digamos, identificar al cliente. O venderle a través de la factura electrónica con el estándar, que es adquiriente final electrónico, perdón, adquiriente final con el NIT o el número de identificación 222222, bueno, 9 veces 2, ¿cierto? Cuando emita la factura electrónica. Importante mencionar que cuando emita cualquiera de estos dos documentos, pues como no está identificada, obviamente no va a servir como documento de soporte. Bueno, yo creo que hasta acá, no sé si de pronto me pasó algo. Entonces, si quieren responder preguntas, no sé si Marce me ayuda o las voy leyendo yo. Entonces, Marce, ¿me ayudas por?
Hay varias preguntas, Jefferson. Bueno, doctor, sí, gracias. Con gusto. Mónica Lopera nos pregunta, ¿el documento electrónico que soporta costos y deducciones también se debe implementar para los pagos de nómina? Esta pregunta es muy recurrente. Digamos que si nos acogemos de lo que dice la resolución 42, dice, o más que la resolución, pues el artículo 616, raya 1, lo que dice es, bueno, 616 y siguientes, lo que dice es, la factura electrónica de venta servirá para soportar las transacciones de venta de bienes y prestación de servicios, y entre otros, gastos por renta de trabajo o por nómina. Entonces, digamos que ese documento, si nos vamos a lo que dice la norma, la DIAN, ese soporte o esa factura de nómina o pues ese gasto de soporte de nómina lo va a incluir como parte de la factura electrónica. Ok, gracias. Yolima Restrepo pregunta, ¿puedo enviar todo tipo de facturas locales y exportaciones por la opción de factura gratuita? Sí, claro, pues por la factura gratuita no tiene limitantes en cuanto a disponibilidad de facturación, ¿cierto? Obviamente, dependiendo del adquiriente, como les mencioné ahorita, pues ya la entrega va a ser mediante representación gráfica o entre servidores. Para complementar ahí, en el tema del software gratuito de la DIAN, como dice Jefferson, todas las facturas pueden ser enviadas. Lo único y la característica, digamos, que lo hace diferente al resto de los modos de operación, como lo dijo el compañero en la presentación, es que su desarrollo es manual. Eso es lo único que tenemos que tener presente, ¿sí? Que hay que diligenciar las facturas mano a mano, y digamos que no nos va a permitir pasar el archivo plano o exportar la información a nuestro sistema contable por ahora. Esa es la única característica que la hace diferente a los demás modos de operación. De resto, puedes hacer todas las facturas y todos los esquemas necesarios para que la facturación le llegue al fisco. Perfecto, gracias, muy claro. Javier Sánchez pregunta, ¿la facturación por contingencia se debe hacer en papel o se puede sustituir por un desarrollo interno del sistema que lleve un control de numeración consecutiva? Bueno, ¿qué nos establece la resolución? Perdón, la resolución nos dice que esa factura de talonario de papel puede ser autógrafa, ¿cierto? Es decir, física. Pues física, pues todas son físicas, pues, pero bueno, digamos autógrafa, para lo cual yo requiero pues ir de un litógrafo, el cual va a estar registrado en la DIAN, pues para entregarme pues y imprimirme las facturas, o la norma dice, a través de servicios informáticos electrónicos, ¿cierto? Que permitan la interacción con los demás sistemas. Entonces digamos que dice puede, pero igualmente se debe solicitar la numeración de factura a la entidad. También complemento, varios de ustedes pueden identificar que ya en el derrotero del MUISCA no nos aparece el sistema computador. Eso no quiere decir que ustedes no lo puedan seguir utilizando. Ustedes, una vez les nazca la obligación de facturar electrónicamente, pueden seguir utilizando su software en computador para utilizar esta alternativa por contingencia. Porque, como bien lo dice Jefferson, la norma permite que haya medios computacionales, ¿sí? Lo importante es que haya una vigencia y un rango de numeración. Perfecto, gracias. Javid Martínez pregunta, ¿cómo va a determinar la DIAN el porcentaje mínimo de facturación electrónica para efectos de las devoluciones automáticas, tomando en consideración el número de facturas recibidas o el monto de las operaciones que se soportaron con factura electrónica? Bueno, no Mira, sé de pronto Marce si me apoya porque es un tema pues de devoluciones. en estos momentos hay una resolución que está en proyecto. Todavía ustedes no tienen que soportar el tema de costos y gastos. Ahora estamos próximos ya a que se le dé apertura al prevalidador por el cual vamos a soportar este porcentaje. Sabemos que es un porcentaje de 30, 20, 10, 30 para este año. Bueno, realmente la norma ya lo redujo al 25% por este año. 20 para el otro año y 10 para el próximo año. Queriendo decir eso que para el 2023 todo lo tenemos que soportar mediante la factura electrónica. Pero para concluir, no nos tenemos que preocupar todavía por eso hasta que no salga el formulario
Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visualizado o lo han querido visualizar porque todavía no está bien establecido en la página, que es el 2603. Entonces ahí tenemos que dar una esperita, pero va a haber un prevalidador y va a haber una resolución que nos va a dar como todos los lineamientos para todo este montaje de soporte de costos y deducciones. Perfecto, mil gracias. Yolima Restrepo pregunta, con respecto a la interoperabilidad, ¿qué sucede cuando el cliente me exige cargar las facturas en su portal? ¿Eso está regulado? Doctor Carlos, qué pena, no le escuché la primera parte. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué ¿Aló? sucede cuando el cliente me exige cargar las facturas en su portal? ¿Esto está regulado? Cuando me exigen, no, a ver, digamos que la norma lo que establece con respecto a la generación y a la entrega de la factura es que se le va a entregar, digamos que ya puede ser un tema más contractual o comercial entre ambos, ¿cierto? Es decir, si mi cliente también es facturador electrónico, la norma establece que puede haber una, digamos que un traslado de esa factura entre servidores, ¿cierto? Pero obviamente es, digamos, consensuado entre los dos, ¿cierto? La norma establece, hay dos opciones, o se la entrego por correo electrónico, que fue el correo que ese adquiriente, que también es facturador electrónico, cuando se habilitó, ingresó en esa etapa de habilitación a ese correo, o a través de los servidores, pero la norma establece que es, digamos, que un arreglo pues que se haga entre las partes. Ok, perfecto. No tenemos ya más preguntas, entonces yo creo que ya damos por terminado. Un agradecimiento muy especial al señor Jefferson Galvis, funcionario de la División de Recaudo, la DIAN, lo mismo que a la doctora Marcela Peña, líder de facturación electrónica de la DIAN, por acompañarnos en el día de hoy. Igualmente extendemos los agradecimientos a la doctora Rocío Montes, jefe de la División de Recaudo, y por supuesto la doctora Diana Lorena Ríos, directora seccional de la DIAN Medellín. Igualmente les agradecemos a ustedes por habernos acompañado, esperamos tenerlos en próximos eventos. Buen día y mil gracias. Les agradecemos igualmente si nos pueden ayudar diligenciando la encuesta de satisfacción. De nuevo, Claro que mil sí. gracias y les agradecemos a ustedes. Igualmente, hasta luego. A Gracias. ustedes, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctora Marcela. Hasta luego.